Bien, ya estamos en la unidad número 7 y esta unidad 7 es bastante práctica, ¿sí? Básicamente poner en la mesa ya el ejercicio y la práctica, ¿sí? De lo que ya hemos venido estudiando, como es la doctrina, la ley y y el evangelio. Y para esta unidad nos corresponde ir aprendiendo sobre cómo armar los devocionales, cómo armar estudios bíblicos, especialmente para las distintas áreas en las cuales ustedes van a estar moviéndose, ¿verdad? Como futuras diaconisas, ¿sí? Ok, avanzamos acá entonces, parte uno. ¿Cómo reconozco la mezcla de ley y evangelio en la enseñanza? ¿Cuáles son los peligros de mezclar la ley y el evangelio? Sí, esta es la primera parte que vamos a estar avanzando. Puntito A, el uso incorrecto, perdón, de la ley y el evangelio. Para reconocer el mal uso de la ley o la confusión entre la ley y el evangelio, es muy importante conocer bien cada uno de ellos. Tomo un momento para repasar las definiciones. Ok, nuevamente aquí tenemos las definiciones. Siempre es muy importante volver una y otra vez a la ley y el evangelio. Repasarlo, ok, internalizarlo, estudiarlo, masticarlo y no pensar que porque, bueno, ya vimos ley y evangelio, listo, ya no, ¿para qué volverlo a repasar? ¿Para qué volverlo a estudiar? No. Dios nos libre de esto, ¿sí? Siempre necesitamos ser niños de este arte, ¿ok? De la ley y el evangelio, ¿verdad? A los pies de los discípulos también y de aquellos que Dios ha colocado para instruirnos. La ley, tenemos acá en el cuadrito, es propiamente una doctrina divina que enseña lo que es recto y agradable ante Dios y que reprueba todo lo que es pecaminoso y contrario a la voluntad divina. Y el Evangelio, en cambio, es propiamente la doctrina que enseña que debe creer el hombre que no ha observado la ley y por lo tanto es condenado por ella, a saber, que Cristo ha expiado todos los pecados y dado satisfacción por ellos, y ha obtenido y adquirido para el pecador, sin ningún mérito por parte de éste, el perdón de los pecados, la justicia que vale ante Dios y la vida eterna. ¿Ok? Entonces el Evangelio, una buena noticia, perdón de pecados, vida eterna y justicia que vale ante Dios, todo por causa de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. La ley, igualmente una doctrina divina, ¿sí? Que enseña lo que es agradable ante Dios, lo que no, y repudia todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Tenemos también algunos nexos que vamos a encontrar en la guía, especialmente el nexo uno. ¿Pudieron leer el nexo uno? Y también leer las tesis de Walter. Ya habíamos conversado en las primeras unidades. El libro de Walter y lo que son las tesis de Walter son fundamentales para tener una claridad con respecto a lo que es la ley y el evangelio, ¿sí? Estas tesis, especialmente la de Walter, son como unas reglas para nosotros de cómo usar la ley y el evangelio correctamente, ¿sí? También nos pueden servir como guía de qué hacer y qué no hacer cuando queremos enseñar fielmente la palabra de Dios. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos que vamos a ir viendo del uso correcto, que seguro ya ustedes lo han visto, lo han leído y bueno, eh, especialmente tenemos aquí algunas aplicaciones o ejemplos incorrectos, ¿ok? De iglesias bautistas, iglesias pentecostales, iglesias evangélicas. Ejemplo uno, del uso incorrecto de la ley y el evangelio.
Isaías 1:8, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuán grave sea tu pecado, Dios está dispuesto a borrarlo todo, si estamos preparados para apartarnos de nuestros malos caminos. Dios está listo para cumplir nuestros deseos si nos apartamos del mal. Pueden notar, ¿verdad? A simple vista, uno puede decir, bueno, está bien, ¿sí? Se ve bien, ¿verdad? No, no, lo que está planteando el predicador acá está bien. Pero si prestamos atención a los detalles que nos marca la guía, podemos observar que no está bien, ¿ok? Este versículo es puro evangelio, contiene buenas noticias, lo que Dios hará por nosotros al perdonar nuestros pecados. Sin embargo, este predicador ha tomado este evangelio poniendo condiciones y poniendo el arrepentimiento del pecado y la santificación. Walter nos enseña en la tesis número 15 en 11º lugar, no se divide bien la palabra de Dios cuando se hace del Evangelio una prédica de arrepentimiento. Y en la tesis 16, en segundo lugar, no se divide bien la palabra de Dios cuando se predica la ley en todo su rigor y el Evangelio en toda su dulzura, sino que se mezcla elementos del Evangelio en la ley y elementos de la ley en el Evangelio. ¿Ok? Entonces, que vamos viendo acá una mezcla de la ley con el evangelio. También estamos viendo cómo mete dentro del evangelio el llamado al arrepentimiento. ¿Ok? Nótese acá. eh, no importa cuán grave sea tu pecado. Ahí, ¿verdad? Vamos bien. Dios está dispuesto a borrarlo todo. Ahí vamos bien. Y después coloca esto acá, si estamos preparados para apartarnos de nuestros malos caminos. Y nuevamente acá, Dios está listo para cumplir nuestros deseos si nos apartamos del mal. ¿Ok? Entonces aquí vemos una mezcla de ley dentro del Evangelio, vemos mezcla con santificación, lo que es la vida del creyente, con el Evangelio. ¿Ok? ¿Cómo podemos mejorar este párrafo usando correctamente la ley y el evangelio? Bueno, podemos decir en Isaías 1:18, venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. No importa cuán grave sea tu pecado, Dios está dispuesto a borrarlo todo. No hay pecado tan grave o terrible que no pueda perdonar. Ven a Él, recibe lo que te ha preparado en Jesucristo. Cristo murió por tus pecados y ya perdonó todos tus pecados, haciéndote limpio y blanco como la lana. Él te ama y te llama su hijo. ¿Ok? Entonces podemos ver aquí que no hay imperativos, ¿verdad? No hay una acción por parte del ser humano en este sentido, sino la acción recae sobre Dios, ¿ok? Es un llamado, acá vemos un llamado, ven a Él, recibe, ¿verdad? Recibe, no, no vemos la acción, vemos una acción, pero no es es una acción pasiva, ¿verdad? Recibe, él recibe solamente, ¿ok? Y vemos aquí la centralidad en la obra de Cristo, como aquel que limpia los pecados, tanto como la blanca lana. Tenemos aquí otro ejemplo de dos del uso incorrecto de la ley y el evangelio. Vamos a ver acá. Simplemente creer en la existencia de Dios no es exactamente lo que llamaría un compromiso. Después de todo, incluso el diablo cree que Dios existe. El creyente tiene que cambiar la forma en que vive. ¿Ok? ¿Qué está mal? Nos trae la guía. Esta enseñanza es pura ley, no contiene evangelio. Siempre debemos tener la ley y el evangelio juntos.
La ley trabaja para revelar los pecados y alistar al oyente para el evangelio. Si no hablamos del evangelio, entonces dejamos al oyente en la desesperación. ¿Ok? Walter dice en la tesis sexta, en segundo lugar, no se divide bien la palabra de Dios cuando no se predica la ley en todo su rigor y el evangelio en toda su dulzura, sino que se mezclan elementos del evangelio en la ley y elementos el evangelio de la ley, perdón, en el evangelio. Este pequeño párrafo no contiene evangelio, ¿sí? Bueno, claramente está aquí, ¿verdad? Que no vemos evangelio en este párrafo. Por eso yo les había comentado a ustedes la semana pasada, es muy importante siempre estar chequeando sus devocionales y no confiarse, ¿ok? A veces suele pasar que uno hace toda la apurada y no da chance a uno de revisar, sentarse, evaluar, ver la idea, si está todo bien planteado, ¿ok? Y a veces podemos colocar algo de manera sin quererlo, ¿ok? Siempre es muy importante trabajar con tiempo las devociones, siempre es muy importante llevarlo al pastor para ir chequeando que todo vaya bien. Y uno mismo también leer nuevamente el devocional, leer el estudio que uno va a estar dando y chequear que todo esté en orden, ¿ok? Ok, por otro lado, esta enseñanza confunde lo que es la fe. Walter dice en su tesis 16, perdón, en un décimo lugar, no se ve bien la palabra de Dios cuando se predica como si el mero abandono de ciertos vicios y la ejecución de ciertas obras y prácticas de virtudes constituyeran una verdadera conversión. ¿Ok? Esta parte también es muy importante. Recordemos que lo que cambia y lo que obra la fe y da fruto es la predicación del Evangelio. Es la predicación del Evangelio. Eh, y a veces puntualizamos mucho o podemos llegar a puntualizar en tema de las obras, de las acciones del ser humano. No estoy diciendo que no hay que decirlas, ¿verdad? Hay un espacio, tenemos el espacio de la ley, donde uno puede encarar el pecado, y tenemos el espacio de la santificación, donde uno puede trabajar un poco esto, ¿verdad? ¿Qué espera Dios de nosotros ahora a partir de Cristo? Pero cuando se trata del Evangelio y lo que son los frutos del Evangelio y lo que cambia las vidas, eso lo da el Evangelio, ¿ok? No la vida de santificación, ¿sí? ¿Cómo podemos mejorar este párrafo usando correctamente ley y Evangelio? Si es cierto que el diablo cree que Dios existe. La Biblia dice, tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Pero hay una diferencia entre la fe de los demonios y la fe de los creyentes. Ellos creen y tiemblan. Nosotros creemos y confiamos en nuestro Dios amoroso. A pesar de nuestras malas acciones, Dios nos ha dado a su Hijo Jesús para vivir perfectamente en nuestro lugar y para entregar su vida para darnos vida. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora en el bautismo somos hechos sus hijos y podemos creer en Él y acercarnos a nuestro Padre amoroso, aunque somos todavía pecadores. No somos salvos por tener una buena vida, sino que somos salvos por la vida de Jesús. Nótese cómo aquí estás acentuando, ¿verdad? El no somos salvos por tener una buena vida, sino que somos salvos por la vida de Jesús. Entonces, cuando se trata del evangelio, necesitamos apuntar a Jesús, a su obra y lo que él hace. ¿Ok? Igualmente, cuando se trata de la fe, necesitamos apuntar a el oír como una obra fuera de nosotros, y no dentro de nosotros, ¿sí?
Tenemos aquí Romanos 10:9 que se usa este texto donde dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dios no nos pide más que creer, porque Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Por la fe somos salvos. ¿Ok? Tenemos aquí otro uso incorrecto eh, de la ley y el evangelio, pero este sí es para irlo resolviendo nosotros. A ver cómo les va a ustedes con este ejemplo número 3, ya habiendo tenido dos ejemplos ya. Un niño se estaba portando mal en el salón de clases y la maestra de escuela bíblica le dijo lo siguiente: Jesús no te ama cuando te portas así. Debes cambiar tus acciones para que Dios te ame y no te castigue, porque sabes que Dios castiga a los malhechores y te va a castigar con el infierno si tú sigues así. ¡Wow! ¿Qué piensan ustedes de esto? Vamos a ver cómo lo pusieron ustedes. ¿Cómo está usando incorrectamente la ley y el evangelio? Bueno, podemos decir que eh, es un ejemplo de legalismo del Evangelio porque le está diciendo al niño que debe portarse bien, de lo contrario Dios lo castiga. O sea, está viendo a Dios como, está viendo que el Evangelio como una consecuencia de si se porta bien, Dios no lo castiga, y si se porta mal, Dios lo castiga. O sea, está condicionando la gracia de Dios a la acción del niño Ujú. Excelente, ¿verdad? Y vemos claramente entonces que hay una mezcla de la ley y el evangelio. y el Evangelio. Ujú. ¿Qué otra dama que colocaron No, ahí? Alba. Alba. Yo decir, o sea, yo pienso que ella está usando la ley como si fuera un evangelio, porque le dice al niño que debe portarse bien para que Dios lo ame y no lo castigue, y no le muestra su pecado correctamente ni la necesidad de arrepentirse, sino que lo convierte el amor de Dios en algo que se gana con obra. Ujú. Sí. Y el fruto del cambio está colocado no en el evangelio, porque literalmente no hay evangelio, sino en en la persona como tal, ¿verdad? Ok, Sandra. Eddie. Y bueno, y en esta mezcla que se hizo, o sea, inadecuada, el problema que puede causar es inseguridad, ¿no? Que todo lo hago mal, que Dios no me va a amar, que Dios no me quiere, porque soy no sé, culpa, con, y verá a Dios como un juez y no como un padre amoroso, ¿verdad? Entonces, eso puede ser una de las causas en el niño. Ujú, No es eso, y después está cómo podemos mejorar las palabras, la forma de hacerle ver al niño de repente que él tiene que darse cuenta de que la forma de comportarse no es buena, que debe ver que está actuando mal, mm, porque está causando distorsión al resto de los compañeros y eso es como que no amar a su prójimo y, y bueno, y quizás le podríamos
ofrecer una guía para que cambie esa conducta y poder ahí actuar en respeto con los demás compañeritos, que es justamente lo que buscamos en una escuelita, que el niño vea reflejado que esa manera de actuar no es buena porque daña al resto de los compañeros, y bueno, un poco por ahí, no sé. ¿Alcanzaste allí, Sandra, a copiar esa pregunta, la tercera? ¿Cómo podemos mejorar las palabras de la maestra usando correctamente ley y evangelio? Ajá. Y bueno, el uso de la ley, o sea, usar el espejo, el evangelio, el consuelo y la guía para ayudar para cambiar su comportamiento. Ujú. Y aquí es donde está la parte donde uno puede conocer la ley y el evangelio, pero, ok, pero ¿cómo lo hago ahora cómo lo coloco o cómo lo Como explico a un al niño, ¿verdad? niño y mostrándole que está actuando de forma incorrecta porque está en su comportamiento, está perjudicando también a otros compañeritos, yo qué sé, o mostrándole con un espejo, ¿no? O sea, el hecho de que se está comportando mal porque, no sé, tendría que ver un ejemplo específico, pero este, y el consuelo es que, bueno, igual Dios va a tener Jesús va a tener paciencia contigo, pero tú tienes que cambiar esa forma de comportarte. Jesús igual te ama, pero tienes que cambiar esa forma de comportarte porque estás perjudicando a tus compañeros, porque, ¿no? Para que todos podamos convivir Ujú. en paz. Y bueno, y la guía sería, no sé, mostrarle por qué está actuando mal, qué es lo que está haciendo mal, usar la ley de guía para que el niño entienda que está actuando de forma que no es adecuada. Ok. Tenemos otra dama quien colocó otra cosa aquí en quizás pregunta 2, pregunta 3. Caterine, para mí fue difícil porque, perdón, para mí fue difícil porque una cosa es estudiar, pero poner en práctica y con un Exacto. niño, entonces, algo así. Jesús te ama mucho, ama tanto que murió por ti y preparó un lindo lugar para que vivamos junto a Él y también quiere que nosotros seamos obedientes y amorosos con nuestros amigos, maestros y obedezcamos las reglas para que nuestra convivencia sea buena junto con todas las personas. Un poco aquí, un poco là. Ok, pero ahí empezaste con Evangelio. ¿Y cómo debería ser primero? ¿Qué debería ser primero? Mostrar qué. La ley. La ley, ok. Y si colocas quizás primero lo que pusiste de último y de último lo que pusiste primero, quizás inténtalo a ver ahí en tu tiempito libre, a ver cómo se ve ahora mejor la estructura. Mejor, ok. Pero muy bien, muy bien. Esa es la idea, ¿verdad? Ver allí y chequear ley, evangelio, que hay balance. ¿Otra dama? Yo, Ok, Eddie. Alba, soy yo, Alba. Eh, Ok, Alba. como hemos dicho, primero se le mostraría la ley, enseñándole o haciéndole ver a él su pecado. Y Ujú. luego le vamos mostrando lo que es el Evangelio, diciéndoles que Dios lo ama y que Dios nos perdona por medio de Jesucristo, no por las cosas malas o por las obras que él haga, el niño. Y también el niño entonces va a aprender a confiar en Cristo y va a saber que va a recibir el amor de Dios, no por las cosas malas que él ha hecho, ni por su comportamiento, o sea, mostrarle a él cómo,
enseñándole la ley para que él sepa que las cosas que no están bien tienen consecuencias, pero se le habla con el evangelio desde el amor y se le explica que Jesús lo va a amar de todas formas. Ajá, ok. ¿Y cómo lo colocaste? Bueno, primero puse que le mostraría el pecado y luego le puse que Dios lo va a amar. Ajá, ok. Le mostrarías el pecado, pero ¿cómo lo harías? Allí donde está me El explico, ¿verdad? punto, ya. Uno puede decir, bueno, le voy a mostrar el pecado y después le muestro el evangelio, pero ok, pero ¿cómo lo vas a mostrar? ¿Sí? Y yo Eh, pienso que usando los 10 mandamientos, o sea, depende de cuál sería el contexto, pero yo qué sé, si le quita un lápiz al compañero, se lo quita y se lo guarda y se lo lleva para la casa y no lo devuelve. Bueno, eso no se hace porque no se roba, porque Dios no quiere que robemos. ¿Por qué? Porque trae consecuencias, trae para el compañero, para el prójimo. Va a causar una pérdida, va a causar un daño. eh, no sé. Ahí donde está, ahí es que me refiero, ¿verdad? Ahí está esta lucha aquí, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo del uso incorrecto. Sabemos que se está incorrecto, ¿verdad? Porque básicamente es ley en todo su esplendor y términos también que quizás el niño uno no sabe si maneja también, ¿verdad? Recordemos también el tema de la edad, sin disminuir, por supuesto, la ley. Pero la edad también uno necesita considerar, a ver, cómo vamos a presentar la ley al niño, ¿no? Que entienda, comprenda que puede haber su pecado, pero también cómo presentar el evangelio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no es en la práctica, como lo que estamos viendo la semana pasada, no es tan fácil, así como pensamos a veces algunos casos, algunos textos, algunos temas. Pero con la ayuda Ok, aquí tenemos la diaconisa, Daniel. Bueno, Bueno, aquí bueno, pastor, hola. apoyando también. Sí, em, una cosa es si ese niño tiene un problema de comportamiento, puede ser que no se resuelve de una vez en la escuela dominical, y es muy difícil. Em, eh, yo he tenido muchos casos a través de los años de niños y que no saben comportarse. A veces vienen am, antes de que hayan tenido la oportunidad de ir a la escuela y aprender a sentarse y reglas y todo eso. Entonces, em, una cosa es sí explicarle la ley, que cuáles son las reglas, que está haciendo, si está haciendo bien, mal, y luego también enseñarles qué es lo que debe de hacer. Una cosa que yo hacía a veces en casos difíciles es yo paraba la clase y tal vez uno puede orar con la clase. Y yo siempre pedía que los niños repiten después de mí, como todos los niños. Entonces, una oración sencilla como, Señor, te damos gracias que estamos en la escuela bíblica. Gracias por tu palabra que nos enseña acerca de Jesús. Ayúdanos a comportarnos bien para que podamos escuchar bien la clase. Y luego, gracias por enviarnos tu Hijo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Y encuentro que la repetición y haciendo eso ayuda, porque no hay una respuesta fácil, especialmente si tienen niños con problemas de comportamiento en la escuela bíblica. Pero sí, con repetición y um, ah, mostrándole estas cosas, sí ellos puedan ayudar y mejorar esto para el bien de toda la clase, ¿no? Así que a veces yo he usado esa parte de la oración, pidiendo que Dios nos ayude y reconociendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ujú.
Muchas gracias, diaconisa. No sé si también se podría utilizar como una actividad con lámina, presentando cosas donde se le va mostrando al niño y se le va explicando cómo se usan mayormente en las escuelas normales, los recursos. Y entonces ahí primero uno va usando esas actividades para mostrarle la cosa que están haciendo mal y cómo deben de comportarse y luego entonces se le habla del evangelio. Ujú. Sí, todas estas ideas son buenas. Sin embargo, estamos trabajando en función al tercer ejemplo, ¿ok? En un caso muy concreto. Dice que el niño se está portando mal en el salón de clase, ¿verdad? Y la maestra actúa de una manera, ¿ok? Como lo vemos acá, ¿no? Que Jesús no te ama, cuando te portas así, cambia tus acciones, ¿verdad? Para que Dios pueda amarte, Dios no te castigue. Las preguntas que tenemos acá son muy específicas, ¿verdad? De qué forma se está usando mal la ley y el evangelio, qué problemas pueden causar en la vida del niño, ¿verdad? Bueno, ya hablamos un poquito, bueno, puede percibir a un Dios malo o a un Dios que le ama cuando hace algo bien y esto no es bueno, ¿verdad? Eh, ¿Por qué estamos enseñando al niño? Si hace algo bueno, Dios le ama. Si hace algo malo, Dios le castiga. Sabemos que Dios nos ama incluso en medio de nuestros pecados, incluso en nuestras malas acciones, Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo para nosotros, ¿verdad? Y nos llama al arrepentimiento y está presto para perdonarnos, ¿sí? Cuando no estamos actuando bien, ¿sí? Y espera que vivamos de una manera distinta, ¿ok? Entonces, el trabajo aquí es ese, y quizás estas preguntas son como más minuciosas, más al trabajo como tal, ¿verdad? De lo que es en la práctica, cómo aplicar la ley y el evangelio, especialmente en casos muy puntuales, ¿sí? Pero las ideas que ustedes traen están tan bien, están tan buenas, como uno empezar la clase, cómo quizás trabajar esto desde el aula, ¿verdad? Si hay muchos niños quizás portándose de mala manera, cómo trabajarlo, qué mandamientos puedo usar. Pero en este caso, es un caso muy puntual, bueno, cómo encarar esto, ¿no? De una manera también puntual, ¿no? Desde la ley y el evangelio, manteniendo un balance a la hora de conversar, bien sea con un niño, ¿no? Bien, avanzamos. El buen uso de la ley y el evangelio. Ya que hemos estudiado algunos casos del uso incorrecto de la ley y el evangelio, vamos a revisar algunos casos en que las dos teologías en estudios son usadas correctamente. Aquí tenemos unas devociones escritas por nuestros pastores y diaconisas luteranas. Vamos a analizar para entender mejor el uso correcto de la ley y el evangelio. Aquí son varios casos, entonces podemos usar un caso porque no, la idea no, que no, si no se nos lleve todo el tiempo acá. Ya entiendo que ustedes han leído. Y la idea es, vamos a usar un caso, podemos usar el primero, y luego más adelante tenemos en el ejemplo 3 cómo ustedes lo trabajaron, ¿sí? Vamos a ver este primer caso. Una devocional de la diaconisa Katie de Weber, basado en el texto de Primera de Juan, capítulo 1 versos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es un texto muy conocido, lo manejamos, lo hemos escuchado en nuestras liturgias, así que estamos familiarizados con este pasaje. Somos buenos ocultando pecados. A veces puede sentirse bien tener un pecado secreto
o al menos mientras podamos esconderlo, pero tarde o temprano, de una forma u otra, nuestros pecados salen a la luz. Podemos negarlos, esconderlos o convertirlos en nuestro pequeño secreto, pero no podemos escapar de ellos. Como dice el salmista, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hay alguien que conoce todos nuestros pecados, incluso cuando nos hemos convencido de que nuestro pecado no es realmente un pecado. Es imposible ocultar nuestros pecados a Dios. Solo es posible que lo neguemos, no que escapemos de ellos. La verdad es que un pecado secreto u oculto sigue siendo un pecado que nos separa de Dios y merece su castigo. Dios hace brillar su luz sobre nuestro pecado, pero no nos avergüenza ni nos castiga, sino que nos invita a confesar nuestros pecados, a reconocerlos. Es más, envió a su Hijo para que asumiera nuestra vergüenza y se convirtiera en pecado por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar de vergüenza en la cruz y por su sufrimiento y muerte nosotros somos libres para vivir a la luz de la verdad y no de la negación. Saber que podemos confesar nuestros pecados y vivir libres de pecados ocultos es libertad que Dios nos ofrece a través de su Hijo, porque mediante la confesión y la absolución dejamos nuestros pecados y culpas a los pies de la cruz, tal como dice en 1 de Juan 1:9. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la verdad a la que podemos aferrarnos cuando nuestros pecados del pasado nos quieren hacer esclavos de la culpa. No olvidemos nunca que hemos sido y somos perdonados por la gracia de Dios. Fuimos liberados para estar en comunión con nuestro amoroso Padre, Dios que nos llama a tener una relación honesta y verdadera con Él por la fe en Jesús. Y aquí tenemos la oración. Misericordioso Padre Celestial, tú traes luz donde hay oscuridad y descubre los secretos de nuestro corazón. Te damos gracias por el regalo del perdón y la libertad que nos diste por medio de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos a vivir siempre en la promesa de tu perdón por amor de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces aquí tenemos unas preguntas como modelo previo al trabajo que ustedes iban a hacer más adelante. ¿En qué texto bíblico se basa la devoción? Bueno, 1 de Juan 1, 8, 10. En tus propias palabras, ¿cuál es la ley en el texto bíblico? Que nos engañamos a nosotros mismos y negamos que somos pecadores, que no tenemos la verdad en nosotros, que somos unos mentirosos y que por nuestro pecado nos gusta vivir en la mentira, que no conocemos su palabra debido a nuestro pecado y que no tenemos a Cristo en nosotros por nuestro pecado y porque no conocemos su palabra. En tus propias palabras, ¿cuál es el evangelio en el texto bíblico? Dios sabe que mentimos, pero no nos castiga, sino que quiere que nos arrepintamos, que confesemos la verdad y recibamos su perdón. Al confesar nuestros pecados, Dios, por la muerte de Jesús, nos perdona y nos da paz de conciencia, porque no tenemos nada que ocultar y porque nuestra culpa ha sido perdonada y pagada en la cruz. ¿En qué aspecto de la ley se enfoca el autor de la devoción? Habla de cómo el pecado siempre está ante nosotros y es imposible negarlo incluso cuando tratamos de ocultarlo. ¿Qué palabras se usan para comunicar claramente la ley? Negar, esconder, merecer la muerte eterna, engañarse a uno mismo. ¿Qué palabras usa para comunicar claramente el Evangelio? Dios no nos avergüenza, sino que cubre nuestro pecado. Dios también nos libera de nuestro pecado para vivir en su luz y vida y nos da perdón y paz de conciencia. ¿Y cómo divide el autor la ley y el evangelio en la devoción? ¿Cuánto del texto dedica a cada uno de ellos? El autor dedica la primera mitad de la ley y la segunda mitad del evangelio, porque es importante que ambos estén en balance, en equilibrio. ¿Cómo desglosarías el contenido de la devoción?
Bueno, aquí tenemos el primer párrafo, ofrece una aplicación práctica de la ley. El segundo párrafo muestra la buena noticia del Evangelio de Cristo. Y el tercer párrafo muestra cómo vivimos a la luz del Evangelio. ¿Cómo refleja la oración final tanto de la ley y el Evangelio? La primera parte se refiere a Dios y la forma en la que saca a la luz nuestro pecado. La segunda parte se refiere a cómo Dios nos da su Evangelio. Y la tercera parte busca su ayuda para vivir en su Evangelio. Y la cuarta parte es un cierre, ¿sí? Entonces, obsérvese acá algunas cositas para tener en cuenta cuando uno toca o habla sobre la ley, sobre el evangelio, qué palabras estoy usando, cómo usa las palabras. Ejemplo, en evangelio. Hay que tener cuidado con los imperativos, tener cuidado con, bueno, tenemos, tienes ahora que, ¿me explico? Entonces, usar más pasivos, ¿verdad? Bueno, ahora Dios nos invita, Dios te llama, ¿verdad? En Cristo, entonces, las acciones, siempre que recaigan cuando tratamos el Evangelio, en la obra de Cristo y en la persona, más como pasivo, recibiendo, ¿no? Eh, También aquí podemos ver la idea, por eso hablamos la semana pasada, tener en claro la idea, hacia dónde voy a enfocar mi devoción o el estudio bíblico, de manera que pueda ir trabajándola con propósito claro, sin un objetivo claro. Puedo hablar de muchas cositas dentro del estudio bíblico, dentro de la devoción según el texto, pero el tiempo no me da. Entonces necesito usar bien el tiempo y enfocarme en una idea única, ¿sí? Para trabajar con mi audiencia, ¿sí? Sandra, Em, si nosotros queremos elegir un texto para hacer un devocional, generalmente, por ejemplo, tenemos, acá yo estoy leyendo, abrí la Biblia y abrí en profecía acerca de Egipto, abrí Isaías 19. Tengo que leer todo el texto y o puedo seleccionar, eh, o sea, ¿cómo haría como para hacer un devocional? ¿Cómo me doy cuenta de buscar un texto donde pueda separar la ley y el evangelio para poder hablar de ese texto, por ejemplo? No sé si me explico. más o menos. ¿Puedes explicarte mejor? Claro, yo quiero hacer un devocional, por Ok. ejemplo, no sé, basándome en qué, en un libro, en una En un versículo. parábola, o en un versículo. Empezaría con un versículo, pero ¿cómo selecciono ese versículo? Para Ujú. poder explicar lo que es la ley y lo que es el evangelio, de acuerdo a lo que yo quiero en ese devocional enseñar o mostrar. Bueno, pero también depende para poder seleccionar un texto, uno necesita saber qué tema va a tratar, ¿verdad? Ajá, Eh, entonces, si uno va a tratar un tema de ejemplo, de confesión y absolución, ese va a ser mi tema. Bueno, uno puede ir, el recurso más cercano es catecismo. Tú puedes buscar, hay muchos textos allí en catecismo, en el libro de catecismo sobre lo que es la confesión y lo que es la absolución. Ahora, ese texto me va a llevar a un texto completo, porque el texto que están trayendo está dentro de un capítulo, ¿me explico? de un contexto, sí. Claro, entonces, igual esto lo vamos a ver más adelantito. Y Ah, está. igual es importante, a pesar de que es un versículo, en este caso que trata sobre la confesión y la absolución, uno necesita ser responsable y ir al capítulo, que está sucediendo en todo el capítulo, por qué sale esto, ¿no? Entonces, esto es preparación previa, ¿no? ¿Verdad? Y todas estos componentes, ¿verdad? Ver el contexto, ver lo que está sucediendo, nos Ah, van a ir ayudando, a iluminando
a manejar mejor lo que va a ser la ley y el evangelio, ¿sí? Pero si ya yo tengo el definido de qué voy a hablar, em, y tengo el texto, el catecismo me puede ayudar mucho, ¿sí? Para orientarme hacia lo que quiero conversar. Ejemplo, si quiero hablar el tema de, em, ¿cómo sería? Si yo quiero hablar un tema con las damas, sobre los hijos, bueno, sé que puedo ir al cuarto mandamiento, hay muchos textos que hablan sobre el tema de los hijos. Ahora, Mm, ahí hay distintos temas que uno puede tratar. Uno necesita saber de qué tema va a tratar, hacia dónde voy a enfocar mi tema. Ahora, si es una devoción, uno puede enfocar lo recomendable, si es una devoción, enfocar una sola cosa, ¿ok? Sobre un punto, algo. Porque la devoción no te permite extenderte e interactuar con el grupo. Si es un estudio bíblico, ahí sí yo puedo traer varios textos sobre un tema. ¿Me explico? Eh, sí, como por porque, ejemplo vimos la clase ¿cómo que se llama? Ay, práctica diaconal sobre el que estudiamos con la Biblia de estudio, vimos el Salmo 23. Esto ok, es un estudio que hicimos sobre ese ujú, salmo. Ahora, si es un devocional, tiene que ser algo más cortito, más, claro, de acuerdo exacto, a lo que tengo que hacer, toda una planificación, ¿no? Es como que, porque hoy se me ocurre hablar de, no sé, hago bibliología, voy a ver, no. O sea, tengo que tener un propósito en el mes, como que para que una cosa vaya como desencadenando la otra, ¿no? exacto. Si tú quieres hablar del Salmo 23, bueno, ahí, si es para una devoción, uno puede incluso hablar del Salmo 23 dentro de una devoción y uno puede trabajarlo muy bien. Pero también puede profundizar un poco más sobre el Salmo 23 desde un estudio bíblico. ¿Me explico? Mm, Por bien. supuesto, ese salmo siempre nos va a llevar a Cristo como el buen pastor. Y sea una devoción o sea un estudio bíblico, siempre, por eso hablamos acá de mantener siempre un balance. Sea devocional o sea un estudio bíblico, siempre va a haber este balance de ley y evangelio. Entonces, sea que sea una devoción o sea que sea un estudio bíblico, el centro, necesitamos reconocer que de este buen pastor, quien está hablando, ejemplo, el Salmo 23 que tú estás trayendo, este buen pastor no es David, ¿verdad? Quien está, ese buen pastor es Cristo, ¿ok? Mm, Y mostrar lo que él hizo como el buen pastor, hasta dónde llegó él por amor a su rebaño, a sus ovejas, ¿ok? Cómo él cuida a ujú, sus ovejas, ¿me explico? sí. Entonces, uno necesita traerlo, bien sea una devocional o un estudio bíblico, y no pensar, bueno, no me va a alcanzar el tiempo para hacerlo. No, no, necesita saber qué es el tema principal. Sabemos que el tema principal de ese Salmo 23 es el buen pastor. ¿Sí? Y Jesús Mm, más adelante, en el capítulo 10 de Juan, él se presenta como el buen pastor. Él dice, yo soy el buen pastor. De ese pastor que estaba hablando David, ese soy yo. Yo soy el que da su vida por las ovejas. claro. Porque en ese caso la ley sería porque yo ando en valles de sombra de muerte, pero no debo temer porque Dios está conmigo. Eso sería evangelio. Y si yo ando en valle de sombra de muerte, es porque puedo verlo desde la ley. Esa parte podría Ujú, verlo desde la ley. Porque puedo andar en valle de sombra de muerte por el pecado que habita en mí y no conocí al buen pastor. Entonces, ¿no? O por ejemplo, su vara y su callado me infundirán aliento, porque la vara sería lo que me muestra la ley y el callado sería lo que me muestra Jesucristo, que ¿ves? me... Por ejemplo, allí tú estás desglosando el texto. Por ejemplo, está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Uno puede decir, ¿es ley? No, es evangelio. Me explico. Ah, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no Dios, están los dos, porque yo claro, puedo andar en valle por mi pecado, por exa- ejemplo, caminando en la exacto. oscuridad, pero como yo sé que Dios al mostrarse está conmigo, es evangelio, no puedo separarlo así.
No, uno necesita identificar, igual más adelante vamos a ir viendo un poquito esto, ¿sí? Para no Está, alargarnos acá en esto, ¿ok? está, perdón. Pero, por ejemplo, si uno habla de, si mi texto es, aunque tu vara y tu callado me infunden aliento, uno necesita quizás investigar un poquito lo que es la vara, lo que es el callado, Mm, ¿me explico? Y mm, a partir de allí uno puede ir visualizando qué significaba cada cosa y quizás quien quita trabajar ya la ley y el evangelio. Igualmente aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿a qué se está refiriendo el texto, no? Y bueno, ahí uno puede trabajar también a partir de allí la ley y el evangelio, quizás la otra arista, ¿verdad? No temo, no temo, mm, ¿sí? ¿Por qué no tememos? Si la muerte realmente está acechándonos. Bueno, porque mi pastor está conmigo, porque Él venció la muerte. ¿Me explico? mm, Él ha mm. resucitado. Él dio su vida por mí. Entonces, ahí uno va armando la parte de evangelio. Sí. Pero vamos a avanzar aquí, ¿ok? Ah, gracias, perdón la No, 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 interrupción. no, no te preocupes. Ok, vamos a avanzar aquí a al ejemplo 3 que ya sería el caso para trabajar, ¿sí? Que tenemos aquí del pastor Roberto Weber. Sí, vamos a recordar este texto, vamos a leerlo aquí rapidito y ver a ver cómo ustedes abordaron este tema. Entonces, el texto que agarró, seleccionó el pastor Roberto es San Mateo 5 21 22. ¿Ok? Oíste que fue dicho, a los antiguos no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando nos preguntan si hemos cumplido el quinto mandamiento, ¿qué dices? Que dice no matarás. No dudamos en decir que sí, porque no hemos matado a nadie. Pero Jesús explica que no solo se mata físicamente, sino también espiritual o mentalmente, por miedo de los insultos o el rencor. Sabiendo esto, si nos vuelven a preguntar si hemos cumplido el quinto mandamiento, tenemos que reconocer que no. Quizás no hayamos matado a nadie, pero odiado e insultado, eso sí. A veces insultamos a la persona en su ausencia para poder desahogarnos y expresar el enojo, pero nada de esto es agradable delante de Dios. El rencor, el odio y los insultos son los frutos de un corazón pecador y condenable, que tal como dice Jesús, merece el infierno de fuego. El rencor y los insultos pueden parecernos poca cosa, pero no es así para Dios. Él condena estos pecados y los iguala a matar a alguien, cosa que todos entendemos que es grave y terrible. Dios no quiere que sus hijos nos comportemos como homicidas o asesinos en lo mental o en lo espiritual. Él no quiere vernos andar por el mal camino que lleva al infierno de fuego. Por eso mismo nos llama a reconocer nuestra maldad y confesar nuestro pecado, para que no tengamos que pagar por la culpa de haber matado a muchos e incluso a su Hijo en la cruz. Él murió para que por la fe en Él tengamos perdón, porque sin la fe no tenemos perdón, sino culpa. Cristo fue castigado por nuestros insultos y rencores. Él fue tratado como el culpable de nuestros homicidios, para que nosotros seamos perdonados. Él fue maltratado y hasta escupido y jamás insultó ni maldijo a nadie, y aún así murió como culpable, cargando nuestras maldades. Y nos llama a orar por los que nos persiguen, tal como Él lo hizo desde la cruz, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús nos llama a bendecir y a perdonar, porque Él nos perdona y nos bendice con su amor interminable y quiere que seamos de tal palo, tal astilla. Que su Espíritu Santo nos ayude a vivir perdonando y amando como fuimos y somos perdonados y amados. Amén. Tenemos aquí la oración, amado Dios y Padre, perdona las veces que guardamos rencor y odio en contra de los que nos hicieron mal
y ayúdanos a perdonar tal como tú nos perdonaste por los sufrimientos y muerte de Jesús. Que podamos vivir reflejando con toda nuestra vida el inmenso amor que nos das para que otros te conozcan y encuentren en ti perdón y paz eterna. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ok? Ok, bueno, no vamos a esta pregunta, vamos a pasarla, ¿verdad? La primera, ¿en qué texto bíblico se basa la devoción? Ya sabemos, ¿verdad? Mateo 5, 21, 22. En tus propias palabras, ¿cuál es la ley en el texto bíblico? Que no, Físicamente no matarás, primero. ¿Ok? dice que no solo es pecado matar físicamente, sino también enojarse, insultar o guardar odio contra otros. Ajá, ¿ok? La ley acá en el texto es, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso es la ley. Ujú. Es todo el versículo sería ley. O sea, con respecto al versículo que es ley, ¿Qué pasa aquí? Tenemos todo el texto ley. es todo ley. ¿Y cuál sería entonces el desafío acá con este texto? Extraer el evangelio. Traer el evangelio. Interesante, ¿quién está trayendo este texto, no? Mateo. Ok, Mateo lo está escribiendo, pero ¿quién lo está trayendo? Ah, Jesús. Jesús, ¿verdad? El evangelio hecho carne, ¿no? Algo Mm. muy interesante para traerlo, ¿verdad? Entonces, él mismo está trayendo e interpretando el mandamiento, ¿verdad? Eh, pero él mismo asume este mandamiento, ¿no? Que es lo que está trayendo el autor, ¿verdad? El pastor, ¿no? Está trayendo esta carga, dice, no, no solamente es matar con físico, sino que también matamos, ¿verdad? Cuando guardamos odio, cuando le decimos necio a alguien, cuando guardamos rencor, ¿sí? Mm. Merecemos el castigo, merecemos el infierno, pero ¿quién lo está diciendo? Es Cristo que lo está diciendo, ¿no? Realmente Él nos Sí, está revelando, desnudando completamente cómo somos. Y es lo que está haciendo, es lo que está haciendo el pastor acá. Él está mostrando esto, porque ¿cuál es la queja de muchos? Yo no mato. Esa es la... claro, pero yo recuerdo que a él, cuando lo estaban los fariseos culpando de blasfemo, lo estaban matando prácticamente, lo estaban condenando a muerte. Exacto. Ujú. Entonces, mira la ley en el texto. Ya yo ubiqué la ley en el texto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esa ley que está en el texto, que ya le identifiqué, ¿cómo ahora llega a mis oyentes? ¿Ok? A los que me escuchan. ¿Cómo la presento? Y tenemos aquí cómo él la está presentando, ¿verdad? Dice, no hemos matado a nadie, pero hemos odiado e insultado. ¿Sí? Mm, ¿Verdad? Hemos guardado rencor, hemos guardado odios que son fruto de nuestro corazón. Y también nosotros merecemos el infierno y ser lanzados al fuego, ¿no? claro. Ok, en tus propias palabras, ¿cuál es el evangelio en el texto? Ya Cristo murió por nosotros, pagó el pecado.
que nosotros tenemos aquí. Todos los pecados que está hablando, toda la ley que está diciendo, ya Él lo cumplió. Ese sería el Evangelio. Él nos libró ya. ¿Ok? En el texto, acá en Mateo 5, 21, 22. Ajá, en el texto, y creo que también no solamente en el texto, sino también en el texto como tal del pastor, ¿no? En la También. devoción es que Ah, se puede ah, ver el Evangelio, porque todo Ajá. el texto es ley, entonces se ha traído en la devoción la parte del Evangelio. Y Ok, yo puse ¿en dónde está ahí, el evangelio? en la parte que dice que Dios nos perdona por medio de Jesús, quien murió por nuestro pecado y nos da salvación por gracia. Ujú. claro, acá no habría un texto que refiere, o sea, acá se asume que ya se sabe que Cristo murió por nuestros pecados y que se hizo culpable, o sea, se asume que la persona sabe, pero si yo le muestro este texto a alguien que no conoce el Evangelio, dice que es ley. Claro. Y aquí, ¿cómo el pastor sacó el evangelio? ¿Qué Y porque partes el aquí pastor vemos? sabe que Cristo murió, o sea, porque él ya conoce otros textos donde dice que él murió por nuestros pecados y que se hizo pecador para morir en la cruz para redimirnos. Y bueno, y ahí hizo todo el desglose, ¿no? Y está Ajá. haciendo ¿Y la qué palabras enseñanza. usa? ¿Qué palabras usa? Cuando nos preguntan si hemos cumplido el quinto mandamiento que dice no matarás, por ejemplo, no dudamos en decir que sí porque no hemos matado a nadie, pero Jesús explica que no solo se mata, ¿cómo qué palabras usa? Usa unas cuantas, a ver, perdón. Ok, miren aquí en la pantalla, ¿verdad? Tenemos aquí quizás primero, segundo, tercer párrafo. Pueden observar allí, Cristo fue castigado. ¿Pueden observar? Ah, Ahí está, ¿ves? El sí. Evangelio. Mira las palabras que usa. No dice, Cristo fue castigado por nuestros pecados, así como algo general. No, está tratando algo muy puntual, que es el insulto, rencor, odio, ¿ok? Y ya fueron señalados como pecado y que nosotros también somos así. Tenemos odio, guardamos rencor, insulto, ya fue revelado nuestro pecado. Ahora, en el Evangelio, Él trae esto mismo. Y no dice, Cristo murió por nuestros pecados, dice específicamente con respecto a esto, a este quinto mandamiento, dice, Cristo fue castigado por nuestros insultos Insultos y rencores. y rencores. ¿Me explico? Entonces, Sí, o sea que él pagó, digamos, por ese pecado y con su claro, muerte. totalmente. Y Él fue tratado como culpable de nuestros pecados. Recuerda que, ¿qué merecíamos nosotros por guardar rencor, odios? La muerte. La muerte, ¿verdad? Ser echados al fuego eterno, la muerte. ¿Y quién asume la muerte? Cristo. Cristo. ¿Qué éramos nosotros? Unos homicidas, ¿verdad? Y él asume eso, ¿verdad? Aquí mire cómo él coloca el pastor. Él fue tratado como el culpable de nuestros homicidios, es decir, de nuestras palabras, de nuestro rencor, de nuestros insultos, para que nosotros seamos perdonados, ¿sí? Pero más aún, fija ahora lo que él trae acá. Él dice, fue maltratado y hasta escupido, y jamás insultó ni maldijo a nadie, que normalmente es lo que uno hace. Uno cuando te escupen, te insultan, uno como responde también, ¿no? Actúa de la misma forma, ¿verdad? Actúa mal también. Pero Ojo Jesús por no lo ojo. hizo. Jesús no lo hizo, ¿verdad? Y no lo hizo por ti ni por mí, ¿verdad? Lo hizo por ti y por mí. Y aún así murió como culpable, cargando nuestras maldades, ¿ok? Entonces, mira cómo el pecado, la transgresión nuestra con respecto al quinto mandamiento, cómo el pastor pone todo eso
en la cruz, ¿ok? Y en la vida de Cristo, a favor nuestro, ¿ok? Eso es evangelio, ¿ok? ¿Para qué? Para que nosotros seamos librados del fuego eterno, de la muerte, eh, y para que ahora nosotros, en vez de insultar, a partir de Cristo, usemos nuestra boca para bendecir, usemos nuestra boca para perdonar, y vivamos una vida conforme, para dar gloria y alabanza a Dios con nuestras palabras, ¿sí? Entonces, Para que no sea vana la cruz de Cristo, ¿verdad? exacto, ¿sí? Vamos a avanzar aquí. Ahí un poquito. A ver, ¿en qué aspectos de la ley se enfoca el autor de la devoción? Creo que lo tratamos un poquito. ¿En qué aspectos se está enfocando el autor? ¿Qué colocaron ustedes? Porque uno puede Valencia. hablar mucho aquí. Uno puede hablar quizá de la parte física, uno puede hablar quizá del corazón, puede hablar de la mente, de los pensamientos. Pero ¿en qué se está enfocando él acá? Yo puse que no podemos liberarnos nosotros mismos por nuestra propia naturaleza y la condición de que se muestra en la falta de amor uno por otro. Ujú. Bueno, también se está enfocando en la parte del enojo, de los insultos, Ok. del odio, de que nos hacen culpables delante de Dios y todas esas cosas. Ok, muy bien, exacto, ¿verdad? Y que no está bien esto, ¿verdad? Que estamos teniendo, cargando, ¿sí? Mm. Muy bien. ¿Y qué palabras usa para comunicar claramente la ley? Bueno, esas mismas, rencor, odio, insulto, enojo. Ah, Cristo fue castigado por nuestros insultos. Él fue No, tratado como culpable. aquí estamos con la Ah, la ley. ley, la ley. Hemos Ajá. matado, odiado, insultado, el rencor, el odio, los insultos. Corazón pecador y condenable que merece el infierno de fuego. Ujú, exacto, Cuando ¿verdad? hemos cumplido, si hemos cumplido el quinto mandamiento, Ujú, cuando nos pregunta claro. si hemos cumplido el quinto mandamiento, que dice no matarás. Sí, mira mira esto acá que aquí en el primer párrafo, ya en el segundo entrando, donde dice quizás. ¿Lo pueden observar aquí? Quizás. Sí, Dice acá, mira, Mm. quizás no hayamos matado a nadie, ¿verdad? Porque puede que sí haya alguien que haya matado a alguien. Entonces lo deja abierto un poco, ¿no? Pero quizás no hayamos matado a nadie, pero odiado e insultado, eso sí, ¿verdad? Ahí como que no hay espacio, ¿verdad? Para decir no, no, ahí no dice quizás, sino dice no, eso sí, ¿verdad? No deja espacio para uno decir no, no, yo no he odiado ni he insultado. No, él va directo, él dice quizás no hayas matado, pero insultado y odiado, sí, muy puntual, ¿ok? Eh, ¿Y qué palabra Hasta usa decirle para...? fatuo, hasta decir fatuo a tu hermano, Ajá. ¿no? Quedará expuesto al infierno de fuego, solamente con decirle fatuo. Es Ujú, una palabra que la tendría que buscar en el diccionario, pero supongo que ujú. no sé qué es fatuo, pero y la palabra necio, que uno lo utiliza mucho y más cuando se va a referir a un niño inquieto, le dicen, ay, este niño sí es necio. Ujú. Tenemos aquí también, bueno, ya vimos esta parte, qué palabra se usa para comunicar claramente el Evangelio, ya esto ya lo señalamos. ¿Qué les parece el devocional? ¿El autor divide bien la ley y el Evangelio? ¿Mantiene un sí, buen balance? sí, para mí sí. Ok. ¿Y cómo desglosaría el contenido de la devoción? ¿Mantiene una estructura?
Ley, evangelio. Sí, porque dice que su Espíritu Santo nos ayude a vivir perdonando y amando como fuimos y somos perdonados y amados en Cristo. Ok. Eso sería el Evangelio. Bueno, primero, él le expresa el texto bíblico sobre el mandamiento. Lo segundo es cómo es que el hombre lo incumple. Y lo tercero, bueno, la obra de Cristo por nuestros pecados y el Evangelio, ¿no? Su amor y perdón. Ujú. Entonces vemos en la estructura ley, evangelio y ahora el deseo y la petición, ¿verdad? Aquí donde dice Jesús nos llama a bendecir y a perdonar. Y aquí también dice que su espíritu nos ayude a vivir perdonando y amando. Ya aquí toda esta parte refiere a lo que es la vida del creyente, ¿verdad? De que ha sido perdonado, ¿ok? Mm, Entonces sí, vemos porque aquí ley, esos son evangelio y santificación, ¿sí? los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Ujú. O Ok, sea, porque por nosotros mismos, en la condición de pecadores, nos es difícil perdonar a alguien que nos ofendió, pero por los frutos del Espíritu Santo y por lo que el Evangelio hace a nosotros, podemos llegar a perdonar a esa persona. es correcto. Y solamente por la obra de Cristo, con su fuerza, podemos también perdonar a otros, ¿sí? Y cuando vemos más, aún cuando lo que Él hizo por nosotros. Hay textos que hablan de que éramos enemigos de Dios, ¿no? Y siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros. Ese tipo de textos es muy, muy evangélico, Mm, ¿verdad? Y muy profundos del amor de Dios para con nosotros en Cristo, ¿no? claro. Porque desde el Génesis, en vez de oír a Dios, oímos a la serpiente. Entonces, en ese momento nos separamos del amor de Dios. Y ahí en vez de ser su amigo, nos hicimos enemigos por nuestras propias albedrío o decisiones, no sé. Ujú, De dejar a Dios de lado y empezar a confiar en nuestra propia concupiscencia. Y ahí es cuando nos apartamos de Dios, cuando estamos pecando de idólatras, o sea, dejamos de lado a Dios, que es el primer mandamiento, y nos volcamos a otros dioses o a o a nuestra propia concupiscencia o a nuestra propia, este, digamos, deseos. ujú. Ok, tenemos entonces esta partecita acá. Si vamos a ir avanzando un poquitito más rápido, igual no hay tanto para completar, pero es importante acá también. ¿Cómo hago una devoción o un estudio bíblico distinguiendo correctamente entre la ley y evangelio? ¿Ok? Las devociones, las clases y los estudios bíblicos requieren tiempo para planificar. Por eso la semana pasada estuvimos conversando sobre esto. Tómense el tiempo para planificar, ¿ok? Dediquen el tiempo necesario y puedan ir con seguridad. No debes llegar a enseñar sin haber estudiado los textos y en consecuencia haber planeado una lección. Si tu pastor te pide que enseñe en la escuela dominical o en otro grupo, debes reunirte con él para hablar sobre lo que enseñas y la distinción adecuada entre la ley y el evangelio. ¿Ok? Entonces es muy importante esto, la planificación y también, por supuesto, que el pastor, si va a delegar algo, lo haga con tiempo también, ¿verdad? De manera que ustedes no se asusten. Eh,
Para prepararte, antes de enseñar, tienes que orar, pedir la guía del Espíritu Santo, leer el texto varias veces. Si es posible, también compararlo con otras Biblias, ¿ok? Puedes usar varias Biblias, leerlo con varias Biblias de distintas versiones. Conocer el texto y el contexto. Bueno, aquí está Sandra, lo que estamos conversando, ¿verdad? Conocer el texto, el contexto, qué dice el texto. Aun cuando sea un solo versículo, es importante leer todo el texto, el capítulo completo, ¿ok? Em, Identificar la ley y el evangelio. Después de eso, bueno, identificar la ley y el evangelio. Recuerda que vamos a hacer una exégesis, no una exégesis. Entonces, no vamos a sacar la idea de un solo texto fuera del contexto, sino a sacar la idea de ese texto, de ese único versículo, pero dentro del contexto. ¿Me explico? Que vayan en la misma consonancia. Identificar dónde está Cristo. Ok, ya este trabajo lo hemos hecho. Sí, ya lo hemos hecho. ¿Dónde está Cristo? Eh, Puedes conectar la clase, el devocional con el catecismo, también ya lo hemos trabajado. Sí, dependiendo el devocional, en dónde, de qué texto está hablando, identificar qué parte del catecismo está ubicado este texto. Conocer a tus oyentes, esto es muy importante, ¿verdad? Para saber qué palabras usar, si es para niños, si es para jóvenes, si es para damas, sí, si es para un lugar de ancianos, bueno. Es importante. Y escribir notas y tu planificación. Y luego revísala con tu pastor. Note todo el trabajo previo que hay que ir haciendo antes de hacer el devocional o el estudio bíblico. Sandra, Una pregunta, por ejemplo, entonces tenemos que hacer un estudio y una exégesis, o sea, ir a distintas referencias, entender bien en qué contexto está todo planteado para poder tener bien visualizar bien, para tener bien visualizado el texto y ahí de ahí sacar el devocional, podría ser, ese es todo el trabajo que tendríamos que hacer aunque ujú, sea un devocional, pero pienso que tendríamos que hacer un buen estudio con respecto a eso, ¿no? totalmente. Sea estudio bíblico o devocional, hay que dedicarle el tiempo que requiere. ¿Sí? ¿Ok? Claro, no es solamente sacar un texto fuera de un contexto y decir, ay, acá habla de ley, acá habla de evangelio y ya está. No, hay que hacer todo un estudio este, más extenso, digamos, no es Sí. cuestión Y por de eso aquí tenemos simplificar. aquí tenemos las recomendaciones en la guía, ¿ok? Orar, leer el texto, conocer el texto, identificar el evangelio. Entonces, esto nos ayuda bastante también como guía, ¿sí? Para saber qué pasos ir dando primero para ir trabajando mi texto, ¿sí? Entonces, esto también, la semana pasada creo que les dije, coloquen algo aquí en la pared, ¿verdad? Para tenerlo cuando vayan a trabajar. Esto también necesitan tenerlo muy cerquita, muy a la mano también, ¿ok? Estos Mm. pasos. En un lugar donde usted diga, bueno, ¿cómo voy a trabajar este texto? Bueno, ya aquí ya tengo también cómo hacerlo, ¿sí? Ya esto es la estructura como tal, ¿ok? Los pasos que voy a ir dando para ya armar ya la devocional o el estudio bíblico. Ok, para enseñar usando correctamente la ley del Evangelio, debo siempre primero, Reflexionar. Prepararte, Orar. Prepararme. ¿ah? orar. Orar, ¿verdad? Hay Que muchas me cosas. pasaras la hoja. ¿Ah? Ah, Orar, ¿verdad? Hay que orar. Un poco confuso esta acá. Ok, vamos a avanzar acá. Esta partecita, ok, aquí. En las devocionales luteranas que acabamos de leer, pudimos notar algunas cosas que debemos destacar en las que dividieron correctamente ley y evangelio.
Primero, el devocional tiene que ser cristocéntrico, ¿verdad? Debe de resaltar Cristo, bien sea en un estudio bíblico o bien sea en la devoción, ¿sí? Usar la ley y el evangelio de manera correcta, ¿verdad? Identificar la ley y el evangelio para entender las escrituras. Colocar primero ley y después evangelio. Entonces ustedes pueden colocar introducción, ¿verdad? Una introducción. Luego trabajan en el punto de ley. Pueden trabajar un punto. Si es una devocional, trabajen un solo punto. Es mi recomendación. Si es un estudio bíblico, pueden trabajar varios puntitos. Y luego avanzan con evangelio. ¿Ok? Importante, es muy importante. Noten cómo el autor, especialmente el pastor Weber, Roberto Weber, cuando se enfocó en la ley, se enfocó en el odio, en el rencor, en los insultos. Y cuando se enfocó en el evangelio, se enfocó también cómo Cristo cargó el odio, el rencor y el insulto. ¿Ok? Entonces, es muy importante, si yo estoy trabajando un punto de ley, en el Evangelio necesito trabajar también ese punto, pero enfocado hacia el Evangelio, ¿ok? O sea que, a ver, quiero entender esta parte porque a pesar de que nunca ofendió a nadie, es como que si estuviéramos mirando lo que le haríamos a nuestro hermano, si lo estuviéramos escupiendo, ofendiendo, es eso, matarlo como persona, condenarlo a la muerte, ¿no? Ok. Eh, Y después, y después que, perdón, es que estoy tratando de ver cómo Cristo muere en ese lugar por después mi darle vida, pecado. ¿verdad? A través de ¿Eh? Cristo. Claro, por eso, porque estoy viendo cómo él toma mi lugar, pero a su vez estoy tratando de ponerme en el lugar de la otra persona que fue blasfemada, insultada, escupida, que una persona, ¿no? Que, que no tuvo Ejemplo, pecado. ejemplo, si yo estoy tratando en mi devocional que el rencor, el odio, que somos rencorosos, que guardamos, que ofendemos, yo no puedo dejar a la persona solamente allí, me explico. Y cuando venga Evangelio no hablo de cómo Dios perdona el rencor, Dios perdona el odio. No, no puedo dejar a la persona así. ¿Me explico? Si yo estoy trabajando y estoy señalando el pecado específico de mi auditorio con referente a que guardamos rencor, que nuestra lengua la usamos para maldecir, ¿verdad? Que hemos hablado mal de otro. em, y ese es mi punto en el Evangelio. Yo necesito después desarrollar ese mismo punto, pero enfocado hacia el Evangelio, ¿ok? Como lo hizo el pastor Roberto, ¿verdad? Cuando él trabajó al principio la ley del rencor, el odio y los insultos, y luego cuando trata el Evangelio, muestra cómo Cristo, a pesar de que hemos pecado, como Cristo cargó nuestro rencor, Cristo cargó nuestro odio, Cristo cargó nuestras culpas, porque la persona ya está, ya tú la aterrorizaste, la mataste le hiciste ver su pecado, ahora la persona necesita el evangelio, es importante esto, ¿ok? Es decir, la ley tiene que coincidir con el punto del evangelio, ¿ok? Entonces, eh, esto es muy importante. Un orden, ley y evangelio, pero también que la ley coincida y sea trabajado junto también con el evangelio. ¿Ok? Balance, también necesita haber un balance entre ley y evangelio. A veces vamos a encontrar devocionales que tienen, naguará, 3 hojas de ley y un cuartico de evangelio. Eh, eh, em, ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque
la ley está en nosotros, me explico. La tenemos escrita en el corazón y wow, somos expertos cuando tratamos de la ley, somos expertos y escribimos y escribimos y escribimos y cuando trata del evangelio, ok, ya va, ¿qué coloco aquí? Entonces, hay que tener cuidado de mantener un balance, ¿ok? Mantener un balance. Por eso siempre es bueno estar pendiente de las palabras, las cosas que veo en mi texto, porque como hablamos la última vez, cuando hablamos del Cordero, hay mucha riqueza ahí para uno hablar de evangelio, ¿ok? Y no simplemente decir Cristo murió por nosotros. Cuando vemos una palabra como justificación, hay mucha riqueza ahí para hablar del evangelio con respecto a la justificación. Entonces, y no solamente decir, bueno, Cristo, no, Cristo murió por nosotros. Entonces, mantener siempre un balance, ¿ok? Siempre enfocado en el tema y en el texto, ¿ok? El texto tiene que ser claro y obvio, por eso es muy importante también el tema, el propósito, hacia dónde voy a ir, para que haya claridad. Si no tengo claro esto, voy a estar diciendo muchas cositas a la vez, pero a la vez no voy a decir mucho. Y finalmente la oración también tiene que ser dirigida hacia allá, ¿ok? Ok, entonces tiene que ser cristocéntrico, ¿verdad? Se usa la ley y el evangelio para entender las escrituras. Entonces, el orden, aquí ya lo tenemos, ya esto lo conversamos. Primero ley, ¿verdad? Después el evangelio, ¿sí? Balance entre la ley y el evangelio, lo que ya hemos conversado, ¿ok? Si bien es importante aquí también resaltar algo, si bien ha de haber un balance entre la ley y el evangelio, ¿qué es lo que tiene que resaltar más? Aunque haya un balance, El Evangelio. Evangelio. el Evangelio. evangelio, exacto. Muy bien, excelente. ¿Ok? Porque queremos que Cristo brille, ¿verdad? Con todo su esplendor, ¿ok? Con toda su dulzura, con todo su amor y lo que Él hizo por aquellos que nos escuchan, porque al final es Él quien va a obrar y en la fe, en la vida de aquellos que escuchan, ¿verdad? Ok, entonces ya aquí ya tenemos la B, lo que son estudios bíblicos, hacia lo que es un estudio bíblico. Tenemos aquí una pequeña oración. Es algo de lo que usé ahorita al empezar la unidad, ¿verdad? Usé un poco de esta oración que tenemos acá, uno la puedo usar. Entonces es importante preparar tu lección de antemano para enseñar correctamente la palabra de Dios. Igualmente con la devoción hay que orar, ¿sí? Seguidamente estudia la historia bíblica o el tema del día para el día. Lee varias veces el texto bíblico. Después lee el manual del maestro. Si hay o un comentario bíblico y habla sobre el tema con tu pastor para tener mayor entendimiento y aclarar dudas. Debes conocer bien tu texto para hacer la planificación de la lección, ¿sí? Eh, no sé si yo les comenté a ustedes también, para los estudios bíblicos uno puede enriquecer el texto. No sé si le mostré a ustedes aquí en la Biblia, si pueden observar abajo, en la puntita, en la partecita de abajo, no sé si se puede ver aquí, hay unos epígrafes, ¿ok? Entonces, son textos de otros pasajes bíblicos que van a reforzar mi texto, ¿me explico? Y que puedo traerlos si los voy a usar. No siempre se usan todos los textos que tenemos o que usamos para de antemano, ¿ok? Pero van a salir muchos texticos, muchos textos que uno puede usar de antemano. Hay que tener cuidado de no colocar todos los textos, porque uno va a tener la tentación de colocar todos los textos. No,
Seleccionar los más puntuales que usted vea que vaya con su estudio bíblico, ¿ok? ¿Ok? Y no traer a veces un montón de texto. Entonces, vas a conseguir muchos textos y van a aparecer muchos textos, pero ahí tú vas anotando según la idea hacia dónde vas enfocado el estudio, ¿ok? Perdón, Eh, lo puedo eh, interrumpir, pastor. Por ejemplo, acá en Salmo 143 habla de Romanos 3:13 y Apocalipsis. Entonces, de acuerdo a lo que estemos hablando ahí, elegimos o Romanos o Apocalipsis. exacto, exacto, sí. O a veces puedes traer los dos textos. Si entran en el estudio bíblico, se pueden traer. Es como para reafirmar o reforzar lo que estás trayendo. ¿Me explico? Está, gracias. También hay que manejar los tiempos, ¿verdad? Uno necesita saber cuánto tiempo va a tener, sí, en la medida tampoco a veces hay que tener cuidado con eso. A veces uno tiene corto tiempo, quizá una hora, quizá a veces estudios bíblicos son media hora, 40 minutos, ¿me explico? Entonces, ahí uno necesita manejar los tiempos y por eso es muy importante también repasar y dejar espacio, considerar espacios, si uno va a interactuar con la audiencia, considerar también ese espacio, cuánto más o menos de espacio, ¿no? Uno va a estar interactuando. Identificar igualmente, como hemos conversado, igual que la devocional, identificar la ley y el evangelio, como hemos aprendido, ¿verdad? ¿Dónde está el problema, el error o el pecado? ¿Hay acusaciones, mandatos o condenaciones? ¿Y qué quiere Dios? ¿Cuál es su voluntad? ¿Dónde está Dios actuando para el bienestar de su creación? ¿Dónde está Cristo para nuestra salvación? ¿Cuáles son las buenas noticias para nosotros? Entonces, siempre esto va a estar, ¿ok? Conocer a la audiencia, esto es muy importante, ¿sí? Es necesario conocer tu audiencia. A veces uno se sienta a preparar el estudio bíblico y como que se concentra tanto en el texto y en desarrollar el tema que se olvida de la audiencia, ¿ok? Esto no puede pasar. Está bien, desarrolla todas las ideas, desarrolla todo, pero una vez que tengas todo, cuando vas a armar tu devocional, tu estudio bíblico, es importante considerar la audiencia, ¿ok? Para saber qué palabras usar, ¿sí? ¿Qué palabras usar? Entonces aquí tenemos, si vas a enseñar a niños de 4 años, madres, mujeres ya abuelas, ¿sí? Si vas a enseñar a jóvenes o personas que no son de la iglesia. Si es un área evangelística, esto es muy importante, manejar los conceptos, saber qué concepto usar, qué concepto no usar, si no es un ambiente personas que no son creyentes. También las edades, las experiencias, preocupaciones, vocaciones, es muy importante. Las vocaciones, es muy importante también considerarlo, ¿ok? Porque uno puede ir reforzar la vocación de la persona, ¿ok? En la medida que uno va desarrollando también su tema. Hacer un bosquejo. O planear cómo vas a enseñar la lección, contestar las siguientes preguntas y llenar el formulario dado en el nexo o hacer tus propias notas. ¿Cuál es el uso de la ley y cuál es el uso del evangelio? ¿Qué está enseñando Dios en esta lección? Es decir, el tema, colocar el tema. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo esta lección nos enseña acerca de Cristo? ¿Cuál es la meta de la clase? ¿Y qué quiero que los estudiantes aprendan? ¿Cuáles son los puntos principales? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo puedo aplicar este mensaje a la vida de los estudiantes usando ley y evangelio? ¿Ok? Recuerden, siempre voy a identificar la ley y el evangelio en el texto, como aparece en los primeros puntitos, en el primer puntito. Pero ya a este punto donde dice cuál es la aplicación, ahora avanzo de la ley del texto a la audiencia. ¿Sí? Del evangelio del texto a la audiencia ahora. ¿Cómo aplicar la ley que está en el texto a mi audiencia? ¿Cómo aplicarle el evangelio que está en el texto a mi audiencia? ¿Ok? Bueno, el uso del catecismo siempre tiene que estar allí latente,
¿verdad? Es una buena guía el uso del catecismo y es una buena herramienta para yo usar, bien sea para devocional, estudio bíblico. Preparar, organizar lo que se necesita para presentar la clase. Si es para niños, es más trabajo, porque no solamente voy a preparar la clase, voy a escribirla, voy a estudiarla, sino que a veces también tengo que quizás hacer una manualidad, tengo que hacer algo, ¿verdad? Muy tangible, quizás para reforzar lo que voy a traer, quizás para niños o quizás para jóvenes, ¿me explico? Entonces, esto va a enriquecer también la clase, ¿no? La devoción o el estudio. Tener tu bosquejo de la lección y nota de la historia bíblica, practicar la oración, es muy importante practicar la oración, la canción y enseñanza para que esté acomodada con ella y no tenga problemas mientras las enseña. Entonces, las canciones también son importantes. Si vamos a traer una canción que vaya acorde al tema. Si vamos a traer una oración, que vaya acorde también al tema. Pueden observar cómo tanto Katie y Roberto, ¿verdad? Al finalizar la oración siempre iba acorde con el tema. ¿Y cuál es el versículo para memorizar? Bueno, aquí también tenemos, bueno, aquí ya hablamos de esto, láminas, títeres, qué actividades, canciones, juegos, manualidades se pueden hacer, alistar lo que necesitas para ellos y cuál es el versículo bíblico para memorizar. Normalmente lo que es versículos bíblicos para memorizar, a veces uno lo usa se usa mucho con los niños, pero también es bueno, y si usted lo considera, traerlo quizás para jóvenes, adultos, memorizar un versículo bíblico o puntualizarlo de manera que ellos puedan llevárselo y atesorarlo en su mente y en su corazón. Una preguntita, este Ujú. versículo bíblico para memorizar, eh, puede ser diferente al que llevo como tema o puede ser el mismo, puede ser Puede ser el el mismo. mismo o puede ser, si vas a usar otro, tiene que ser Otro. enfocado siempre en relación al tema. Ujú. Por ejemplo, en las escuelas bíblicas se usa un texto bíblico lema, pero dentro de la escuela bíblica, ejemplo, son 4 o 5 días y cada día los niños aprenden un texto bíblico. Me explico, un versículo bíblico, perdón, no un texto, un versículo bíblico. Pero siempre va en relación con el tema, ¿sí? Entonces, no hay problema en eso. Si va a reforzar lo que estás trayendo y hay que hacerlo, bueno, hazlo. Si va a enriquecer el tema, la devoción. Pedir ayuda para dar clases y pedir por lo menos alumnos y familias. Pide que el Espíritu Santo te dé sus palabras y permita que enseñe su palabra fielmente, ¿ok? Después de todo este trabajo, ahora revisarla con el pastor. No ha terminado la cosa todavía. Entonces, revisarla con el pastor. eh, Mantener, damas, por favor, la humildad, tranquilidad. Si el pastor le dice algo, acéptelo, ¿verdad? Con paciencia, con amor, dele las gracias, ¿sí? Porque a veces uno de tanto estudiado quizás está por ahí, pero pastor, pero ¿cómo voy a quitar todo esto? Y después quitar esto. Bueno, pero es bueno que lo haga, sí. Entonces, ¿verdad? Entonces aceptarlo, pero el pastor está allí para ayudarte, ¿ok? Para que lo hagas bien, para que crezcas, ¿sí? Y para asegurar de que realmente se dé lo que se necesita, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Ok, ¿por qué sería tan importante prepararte antes de enseñar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos edifica, nos vivifica, nos da sabiduría, este, y bueno, y es necesario estudiarla para no ir contra ella.
ni Ok. agregar ni quitar. Ujú, También para prever distintas situaciones que se puedan presentar. ujú. Porque Muy bien. enseñar la palabra de Dios es una gran responsabilidad y prepararse puede ayudar a explicar correctamente el uso de la ley y el evangelio. Y así se pueden evitar los errores y enseñar con claridad el mensaje de Dios para que otros entiendan bien y no se confundan con la ley y el evangelio. Ok. Saber el contexto y no salir del contexto. Ujú. También, ¿verdad? Para ser fiel a nuestro llamado, ¿sí? Ante Dios, ¿verdad? Eso muestra también amor al prójimo, ¿ok? Aquellos que van a escuchar del amor de Cristo, ¿sí? ¿Qué podría pasar si enseñas sin prepararte? Más vale que no esté el pastor por ahí. Podríamos confundir, como mencionamos anteriormente, a las personas, mezclando incorrectamente el mensaje, y esto puede llevar a que no comprendan bien lo que es el pecado ni el perdón de Cristo. Ujú, Yo Bueno, yo diría, como dice creo Pablo, podríamos entrar en fábulas y cuentos de viejas. ujú. Hay que tener cuidado. yo puse que no puedo tener dominio del tema, no pueda transmitirlo bien, no pueda evacuar cualquier duda del tema. Ujú. Por eso siempre es bueno entonces hacer un buen uso del tiempo, ¿ok? Y uno de los enemigos para preparar estudios, para preparar sermones, es el tiempo, la organización, ¿ok? Entonces es muy importante organizarse, no dejar todo para última hora, porque al final vamos a enredarnos en muchas cosas y no vamos a ser fieles, ¿verdad? En lo que Dios nos ha llamado, ¿sí? Em, Así que bueno, damos gracias a Dios porque Él sí es fiel, a pesar de que nosotros muchas veces no lo somos, pero Él es fiel y Él nos da esto, ¿no? Para capacitarnos y ser mejores para Él, especialmente allí donde ustedes van a estar sirviendo. Ok, aquí tenemos un ejemplo, queridas estudiantes. Ok, por el tiempo no nos va a dar, esto ustedes lo leyeron, ¿verdad? Imagino que ya lo leyeron. Esto es un ejemplo que nos presentan sobre lo que es una preparación del bosquejo de una lección bíblica en base a todo lo que ya hemos venido conversando. ¿Sí? La preparación previa y ahora un ejemplo de preparación acá, basado en el texto de Lucas 10, 25, 37 sobre la parábola del samaritano, ¿no? Entonces ustedes van a tener también un trabajo que hacer con respecto a la preparación de un estudio bíblico, ¿sí? Una escuelita bíblica. Ok, se cayó por acá. Bueno, por mi parte, Diaconisa Daniel, quedan en tus manos. Muy bien. Gracias, pastor. Y muy buena clase y buena preparación para lo que viene. Damas, tengo algunos anuncios. Em, Tenemos algunas damas de Perú con nosotros y esas las fechas que voy a hablar no am, aplican a las damas de Perú. Así que hay que chequear con la diaconisa Heidi sobre fechas. Pero para la unidad 8, el próximo sábado tenemos una planificación
de la clase de escuela bíblica. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, utilizar un texto. Vamos a utilizar el texto de Génesis 22 de Abraham e Isaac. Y vamos a trabajar una planificación de esta historia bíblica. Lo que me gustaría que hagan es que hagan eso de antemano. Y yo creo que vamos a dividir en grupos de las salas de trabajo y trabajar un poco nuestras respuestas, compararlas. A veces puede haber diferentes ideas para llegar a la misma conclusión también. Así que, o tal vez una compañera pensó en algo que nosotros no habíamos pensado. Um, o puede ser que ah, es una oportunidad de aprender de cada uno, ¿no? Así que voy a poner las indicaciones en el WhatsApp. Dos anuncios importantes también. Después de la próxima clase, quedan dos cosas todavía y eso es un trabajo final también de una planificación de escuela bíblica. Y para eso en sus manuales, en la página 3 de sus manuales, hay algunas indicaciones de estas. Um, lo que vamos a hacer en la unidad 8 es exactamente lo que van a tener que hacer para su trabajo final. Solamente va a ser una historia bíblica. Eh, en sus manuales, en las indicaciones, hay 6 historias bíblicas que hay que elegir entre estas 6. Voy a poner estas en el grupo de WhatsApp también para que tengan esas indicaciones en el grupo de WhatsApp. La fecha para entregar estos va a ser el 18 de mayo, el lunes. Entonces tienen tiempo de hacer eso. Um, y no creo que lo van a encontrar eh, eh, algo sumamente difícil de hacer. Sí, hay que utilizar todas las herramientas que han aprendido en la clase del Evangelio. Por supuesto, el pastor Eliezer y mi persona estamos dispuesta a recibir cualquier pregunta que tienen, ¿no? A ver, Sandra, ¿una pregunta? A ver, yo no sé si estoy entendiendo bien, pero tenemos que hacer estas 6 textos Sí, para el 18 de mayo. sí, hay que elegir uno. Ah, ah, Hay que ah. elegir uno. Sí. No, Y tengo elegimos que uno de chequear. estos 6 y Sí, no, hacemos un 6 no. estudio. Hay que elegir uno No, solo. elegimos uno Sí, de estos 6, está, y sí. hacemos un estudio bíblico, de acuerdo a la lección de la 8. Sí, y hay hojas de trabajo en los anexos. El mismo hoja de trabajo en la unidad 8 está también en los anexos. Y voy a tener que chequear con la diaconisa Heidi, porque puede ser que una fecha diferente para Uruguay para entregar sus planificaciones, pero si es diferente, es después, así que no hay problema. Porque ella técnicamente es el mentor de ustedes, así que um, las de España yo creo que van a estar entregando las planificaciones según las indicaciones que yo les estoy dando. Bien, y hay otra cosa. Entonces yo voy a poner todo en el WhatsApp para que puedan ver todo. Va a haber muchos mensajes. No quiero que eh, se embromen demasiado con eso, pero por eso estamos hablando de eso de antemano. También, eh, pero eso no es para las damas de Perú. Vamos a tener un examen final. Y el examen final, lo que vamos a hacer es, hay que hacerlo en Canvas. Y Pastor Héctor, si eso no funciona para allí en Holguín, yo tengo otro plan que después puedo hablarle.
de eso. Ok. Eh, y van a tener 2 horas para hacer un examen. Yo creo que son 25 o 26 preguntas. No es difícil. Eh, no va a ser difícil para ustedes. Ustedes han estado en las clases cada semana escuchando. Te lo prometo que no lo van a quemar. Así que no quiero que se estresen por eso tampoco. Sí, van a tener tiempo de repasar, estudiar. La fecha de eso también va a ser sábado. Vamos a hacerlo durante la hora normal de clase, pero va a ser el sábado 16 de mayo. Si ya sabes que tienes un conflicto con esa fecha, porque tal vez pensabas, no voy a tener clase después de la semana entrante, solo escríbeme y yo voy a encontrar otra opción para darle el examen. A ver, para ordenarme un poco. El 16 Sí, de mayo haríamos la prueba y el 18 entregamos el estudio el estudio bíblico. sí, sí. Y la entrega de este estudio bíblico, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo sacamos una foto? Esto voy a poner en el grupo. Voy a poner el- la planificación en formato Word. Entonces pueden trabajarlo en su computadora y luego pueden subir el archivo a Canvas o pueden escribirlo a mano con las hojas en su manual, tomar una foto, escanearlo y subirlo a Canvas. Si absolutamente hay un problema para hacer eso, pueden siempre enviarlo a mi persona o a Pastor, ¿ok? En Ah, WhatsApp. gracias. Ujú. Y con Gaby y con Sandra, yo voy a confirmar con ustedes eh, exactamente el plan. Primero voy a hablar con diaconisa Heidi y luego voy a confirmar con ustedes qué vamos a hacer en cuanto eh, a la fecha de entrega de su planificación. Ok, Pastor Héctor. Sí, el examen es en el mismo horario de la clase, ese sábado, de 2 a 4. Sí, es el sábado 16. Ok, Ujú. Y gracias. otra vez, ya saliendo de la reunión, yo voy a poner los anuncios en el grupo de WhatsApp, lo van a poder encontrar ahí. No voy a esperar hasta el lunes para hacerlo, lo voy a hacer de una vez. Ujú. Y si en algún momento tienen una pregunta, el pastor Elías y yo estamos a la orden. No queremos que se estresen, no queremos pánico ni nada de eso. Eh, Estamos para servirles y ustedes van a hacer un trabajo fantástico. ¿Verdad, Jepsi? Te veo riéndote ahí. Sí, bien. Sí, ok. Am, bueno, esos son los anuncios. Nuevamente, solo hay que hacer una planificación de 6. Una de las 6. Muy importante pregunta, Sandra. Así que bien. Ok, bueno, eso es todo lo que tengo. Nuevamente, primero para la semana entrante, am, vamos a estudiar la historia de Abraham e Isaac, que eso está en Génesis. Esto también va a estar en el anuncio de WhatsApp. Voy a poner esas indicaciones ahí. Ok. Bueno, pastor, eso es todo lo que tengo. Así que, eh, otra pregunta más, damas. Ok. Si no, ha sido el costumbre de pedir
a Pastor Héctor a orar por nosotros, así que vamos a seguir con esa buena costumbre. Ok. Bueno, oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este tiempo donde hemos podido aprender más sobre tu palabra, sobre las dos doctrinas principales de ley y evangelio, las cuales, pues, una nos lleva a Cristo y la otra nos habla de tu amor y tu misericordia manifestada en Él, en su muerte, en su resurrección para vida eterna de nosotros. Te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, con todas las estudiantes, con la diaconisa Daniela, el profesor Eliezer, que seas con cada uno, que bendigas y que pongas tu mano siempre para que tu palabra sea predicada fielmente en nuestras congregaciones y para plantar y fortalecer la fe en los corazones para vida eterna. Todas las cosas las pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo y buen pastor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, damas, y muchas bendiciones. Gracias, pastores, por su Chao, chao. enseñanza y su Gracias. Chao, presencia. gracias por Bendiciones. Un todo. Gracias abrazo, por todo. Bueno, mucho Chao, ánimo. bendiciones. bendiciones. Bye bye.